Miren que aquí el helio está en ¿dónde? En el cilindro. ¿Y cómo está el pulmón del paciente? Con aire, no le ha entrado aire. Cuando él empieza a hacer la prueba, él empieza a respirar y lo que yo busco es que el helio que había acá se vaya para ¿dónde? Para el pulmón. Y al final, en cada exhalación que él hace, dependiendo de la técnica que yo utilice, ya hay una membranita acá en la boquilla que mide cuánto helio bota el paciente. Entonces, dependiendo del helio que bote el paciente, la cantidad de helio que bota el paciente, el computador hace la fórmula que ella puso allá y mide la concentración inicial, que era la C1, que es cuánto tomé, y la concentración final, que es cuánto boté. Dependiendo de lo que bote, si eso no se difunde, yo debo botar lo mismo que entré, ¿sí o no? Sí, que no sé Como el helio no se difunde, lo que yo inspiro, ¿qué pasa? Es lo mismo que debo expirar. Ese helio yo lo tengo que botar. Entonces, en esa medida, como yo conozco, el equipo sabe cuánto tiene el cilindro, él dice, vea, ese paciente inspiró, supongamos, 500 mililitros. Entonces, ¿cuánto tiene que salir? 500 mililitros. Y ahí da la medida del volumen total del paciente. Así se mide el helio. El helio se mide es que yo inhalo, entra helio al pulmón, como no se difunde, la máquina me va censando cuánto bota y ya. Por eso no me da resistencias, ¿cierto? Por eso no da las resistencias, porque yo ahí hago inspiraciones, hago jadeos. No, eso no me permite medir las resistencias. Yo solo mido los parámetros normales con el mismo valor de la pleurismografía y me permite atrapamiento y participación y confirmar restricción. ¿Listo? Por el contrario, el nitrógeno se basaba en un gas que no se difunde. Pero el lavado de nitrógeno se basa al contrario, en ponerle al paciente oxígeno al 100%. Ustedes se acuerdan que uno de los efectos adversos del oxígeno a altas concentraciones es generar atelectasias, ¿cierto? Hay atelectasias por desnitrógeno, bueno, por disminuir el nitrógeno, ¿cierto? Esa cosa que pasa con el nitrógeno es lo que yo busco en esta prueba, que yo lleve a mi paciente a lavarle todo el nitrógeno para medir con esas unidades de nitrógeno cuánto es el volumen residual y la capacidad pulmonar que tiene el paciente. Entonces, ¿qué hacen? El paciente empieza a respirar. En el videito que ella les mostró y en el que hay en la plataforma está. Entonces, el paciente igual, boquilla, espirómetro, normal, simplemente que la prueba ya me llama espirometría, si no, lavado de nitrógeno. Entonces mi paciente se sienta con la boquilla y empieza a respirar. Cuando empieza a respirar, yo le pongo en el equipo oxígeno al 100%. Entonces cada vez que él hace, ¿qué está chupando? Oxígeno al 100%. Entonces, sale una grafiquita al principio así. Aquí está diciendo que él está empezando a botar nitrógeno, ¿cierto? Entonces él empieza así, y le dice, aquí boto el nitrógeno, aquí boto este, en cada respiración sale una cosita así, y va disminuyendo. Si esto va disminuyendo en tamaño progresivo, ¿qué quiere decir? Está barriendo el nitrógeno. Entonces, ¿qué estoy haciendo con el nitrógeno? Lo está barriendo. Hasta que llega al 1%. No lo puedo botar del todo, sino que tiene que llegar al 1% en cada paciente, según el peso, la talla, etc. ¿Cierto? Llega al 1%, cuando llega al 1%, el equipo hace esa medida y dice, ya finaliza la prueba y saca las medidas de lo mismo. Capacidad vital, capacidad pulmonar total, capacidad residual funcional y volumen residual. Con los mismos valores. ¿Claro o enredado? ¿Esa prueba cuántas veces se hace? Esa se puede hacer hasta 5 y 6 veces, sino que hay que dar, ahí sí, descanso, porque acuérdense que yo estoy barriendo el nitrógeno y eso da una cefalea y un mareo horrible, porque usted está todo el tiempo. Y su nitrógeno va abriéndose y el oxígeno está al 100% y el oxígeno al 100% da cefalea, ¿cierto? Entonces, la prueba es magnífica por eso, pero es muy sencilla y es muy aceptada por los pacientes.
¿Qué dicen las grandes guías de pruebas de función pulmonar? Que los volúmenes pulmonares deben de ser medidos siempre por pletis, porque la cabina es la única que me da los valores precisos. Esto no, eso es muy subjetivo, dicen las guías. Pero como nosotros somos abiertos de mente, si yo quiero poner un laboratorio de pruebas, pues yo compro el equipo más barato. ¿Cuál es? Este. Y da la medida de volumen. Sino que, hablando científicamente, si es más, o sea, ya se ha dicho con estudios realizados por gente que sabe que la pletismografía es la mejor forma de medir los volúmenes pulmonares como tal, porque mide también las partes no ventiladas y mide las resistencias. ¿Cierto? Si este tiene una desventaja sobre este, pues no pueden medir resistencias y porque no es tan preciso por el estilo de prueba que se hace. Entonces, esos son los métodos para medir volúmenes pulmonares. ¿Cómo saldría una gráfica de volúmenes pulmonares por nitrógeno? Simplemente que en vez de salir la gráfica de las torrecitas que salen los volúmenes, sale esta gráfica. Pero los valores salen exactamente igual. ¿Cierto? Sale capacidad vital y ya ustedes saben que los valores son los mismos, entonces uno interpretaría lo mismo. A diferencia que no se fija en la relación, entonces ahí no tendría que decir más o menos 5, sino simplemente fijarse en si está de 65 a 120 y si está aumentada, pues ya habría compatibilidad con atrapamiento. ¿Listo? ¿Claro o enredado? ¿Te gusta lo enredado? Entonces, en este momento les voy a pasar unas pruebas acá para que les tomen fotos de Spiro, Pletis y Belco y me pregunten las dudas que tienen en la interpretación. ¿Listo? Les voy a buscar a la mamá.